Hola, bienvenidos al día 210 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Tu llamado es irrevocable. Mi padre, como muchos judíos, nunca vivió en Israel. El pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo. En 1947 se estableció el Estado de Israel y hoy en día alrededor de 7.5 millones de personas viven en Israel, de los cuales aproximadamente 6 millones son judíos. Hay muchos otros judíos todavía. Hoy están dispersos alrededor del mundo. Me gusta la forma en que Eugene Peterson traduce el pasaje del Nuevo Testamento para hoy, usando el término conocedores para el pueblo judío y extranjeros para el pueblo no judío. A lo largo de los años, muchas personas judías se han hecho cristianas. En realidad, todos los primeros cristianos eran judíos conocedores, pero ahora la inmensa mayoría de los cristianos son extranjeros no judíos. ¿Qué le depara el futuro de los conocedores? La clave de la comprensión que Pablo tenía del asunto está en Romanos 11:29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Como vemos en el pasaje de hoy, este es un tema que recorre toda la Biblia. Salmos 89, del 19 al 29. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Una vez hablaste en una visión y dijiste a tu pueblo fiel: le he brindado mi ayuda a un valiente, al mejor hombre del pueblo he exaltado. He encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún malvado lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. La fidelidad de mi gran amor lo acompañará, y por mi nombre será exaltada su fuerza. Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo lo haré mi primogénito, el Rey supremo de la tierra. Mi gran amor por él será siempre constante, y mi pacto con él será estable. Afirmaré su descendencia para siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia. Dice el comentario: el pacto de Dios con su pueblo durará para siempre. Vemos en el pacto con David que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Dios llamó al mejor hombre a su pueblo, de su pueblo, perdón. Le dio regalos, le brindó su ayuda, lo ungió, le prometió que su amor estaría con él y que él mantendría ese amor para siempre. Mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre, mientras el cielo exista. Esta promesa fue dada originalmente a David y repetida muchas veces. Luego, en el libro de Isaías, aquello que se le prometió a David fue prometido a Israel. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Pablo demuestra claramente que todo esto se ha cumplido en Jesús. Escribe: nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. A continuación cita Isaías 55. Yo te daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Hechos 13:34. Dios promete que mantendrá su amor por ti para siempre y que por medio de Jesús heredarás todas las bendiciones prometidas a David. Eres amado, eres ungido, Dios te dará fuerza y tu llamado es irrevocable. Padre, gracias por tu fiel amor. Hoy clamo a ti. Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Salmos 89:26. Romanos 11, del 11 al 32. Vamos a leerlo. Ahora pregunto: ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su desobediencia ha venido la salvación a los no judíos, para que Israel sienta celos. Pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los no judíos, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los no judíos, como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida?
Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Dice el comentario: las promesas de Dios a Israel prevalecerán. Como veíamos ayer en Romanos 11, Pablo responde a la pregunta: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. En palabras de The Message, los dones de Dios y el llamamiento de Dios están bajo garantía total, nunca cancelados, nunca rescindidos. Sin embargo, Pablo aún tiene que lidiar con la aparente realidad de que la mayoría no han aceptado a Jesús. Habla de aquellos que tropezaron y se han endurecido. Ahora son como ramas de olivo que han sido desgajadas. ¿Cómo puede encajar esto con las promesas inquebrantables que Dios ha hecho a los judíos? Primero, este endurecimiento fue solo parcial. Siempre ha habido un remanente, un resto elegido por la gracia. En segundo lugar, el endurecimiento fue fructífero, ya que trajo la riqueza a los gentiles. Como lo indica The Message, cuando salieron dejaron la puerta abierta y los extranjeros entraron. En tercer lugar, el endurecimiento fue temporal. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Esta dureza por parte de los conocedores de Israel es algo temporal. Ahora bien, si su salida ha provocado esta llegada mundial de extranjeros no judíos al reino de Dios, imaginen el efecto de su regreso. ¿Qué regreso a casa? Este último punto es particularmente importante para Pablo, quien se preocupa apasionadamente por su gente. Con entusiasmo anticipa la plena inclusión del pueblo de Israel. Continúa diciendo que todo Israel será salvo. Aquí no nos dice si esto sucede, sino cuándo esto suceda. Utiliza un olivo como imagen de la nación judía. Cristo vino y la nación lo rechazó. El árbol fue cortado, pero quedaron las raíces que el jardinero injertó en los gentiles. Llegará el tiempo en que las ramas judías sean injertadas de vuelta. Entonces todo el árbol será completo. Los gentiles crecen fuera del muñón, no apoyan la raíz, los judíos, pero la raíz los sostiene. Hay 3 etapas sucesivas en el cumplimiento del plan divino de salvación. En primer lugar, la incredulidad de la mayor parte de Israel.
Algunas de las ramas han sido desgajadas. En segundo lugar, la inclusión de muchos extranjeros a través de la fe en Jesús. Tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado. Y tercero, la salvación de todo Israel. Pero, ¿qué significa todo Israel será salvo? Algunos han argumentado que significa que Israel todavía puede ser salvo aparte de Cristo. Sin embargo, esta posición no es plausible. Pablo ha sostenido a lo largo de la epístola que Jesús es el camino de la salvación. Otros han argumentado que significa que toda la nación de Israel, incluyendo cada miembro, pondría su fe en Jesús. Sin embargo, todo Israel es una expresión recurrente en el Antiguo Testamento y en la literatura judía, la cual no necesariamente significa todos los judíos sin excepción alguna, sino Israel como un todo. Por ejemplo, 1 Samuel 7:5, 28:1 y 1 Reyes 12:1, Daniel 9:11. Esto también encaja con el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos. Pablo está considerando el trato de Dios con la nación como un todo. Así, su plena restauración debe entenderse en el mismo sentido que la plena restauración para los gentiles. La conversión a gran escala del mundo gentil tiene que seguir a la conversión a gran escala de Israel. Pablo concluye, de hecho, en todo tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Oramos, gracias Señor, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Ruego para que veamos pronto no solo una conversión a gran escala del mundo gentil, sino también una conversión a gran escala del pueblo de Israel. Primera de Crónicas 4:9 al 5:26, vamos a leerlo. Dice así: Jabes fue más respetado que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Jabes rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Kelub, hermano de Sujá, fue el padre de Mehir, quien fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet-Rafá, de Paseaj y de Tejiná, padre de Ir Nahás. Estos fueron los habitantes de Reca. Los hijos de Kenas fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonotai, padre de Ofrá. Seraías fue el padre de Joab, padre de G, Carisin, porque sus habitantes eran herreros. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Irú, Elá y Naán. El hijo de Elá, Kenas. Los hijos de Yelael, Sif, Sifá, Tirías y Azarel. Los hijos de Esdras, Jeter, Meret, Efer y Jalón. Una de las esposas de Meret, con la cual tuvo a Miriam, Samai e Isba, padre de Estemoa, era Bitía, hija de Faraón. Las otras esposas de Meret la otra esposa de Meret era de la tribu de Judá, y con ella tuvo a Jeret, padre de Gedor, a Heber, padre de Soco, y Jecutiel, padre de Sanoa. Keilá, la Garmita, y Estemoa, el Macateo, fueron hijos de la esposa de Odías, es decir, de la hermana de Nahán. Los hijos de Simón fueron Abnón, Riná, Ben-Hanán y Tilón. Los hijos de Isi fueron Sojet y Ben-Sojet. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron padre de Lecá, Ladá, padre de Maresá y de las familias que trabajan el hilo de lino en Bet-Asbea. Otros descendientes de Selá fueron Joaquín, Joás y Saraf, los hombres de Coseba, quienes, según crónicas muy antiguas, antes de volver a Belén, se casaron con mujeres moabitas. Estos eran alfareros que habitaban en Netaín y Gederá, donde se quedaron al servicio del rey. Los descendientes de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Será y Saúl.
El hijo de Saúl fue Salún, padre de Mibsán, quien fue padre de Misma. Los descendientes de Misma en la línea directa fueron Jamuel, Zacur y Simi. Simi tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos tuvieron pocos hijos, por lo cual sus familias no fueron tan numerosas como las de los descendientes de Judá. Se establecieron en Berseba, Moladá, Hazar Sual, Bilhá, Esen, Tolad, Betuel, Jormá, Siclag, Bet Marcambot, Hazar Susin, Bet Birai y Saharayín. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus aldeas fueron Etam, Ayin, Rimón, Toquén y Asán. 5 en total, más todas las aldeas que estaban alrededor de aquellas ciudades hasta la región de Baal. Estos fueron los lugares que habitaron, según sus registros genealógicos: Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josbías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elijoenai, Jacobá, Yesojaías, Asaías, Abdiel, Jasimiel, Benaías, Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Todos estos eran jefes de sus clanes. Como sus familias patriarcales llegaron a ser muy numerosas, fueron hasta la entrada de Gedor, al este del valle, en busca de pastos para sus ganados. Allí encontraron pastos buenos y abundantes, además de una tierra extensa, tranquila y pacífica. En ese lugar habían vivido los descendientes de Cam. Los jefes mencionados anteriormente llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá. Atacaron los campamentos de los descendientes de Cam y los meunitas que encontraron, y los destruyeron por completo. Y como en esa región había pastos para sus ganados, se quedaron allí en lugar de ellos, donde habitan hasta el día de hoy. 500 de sus soldados, que eran descendientes de Simeón y estaban bajo las órdenes de Pelatías, Nearías y Refaías y Uziel, hijos de Isí, fueron a la montaña de Seir. Después de destruir a los fugitivos del pueblo de Amalec que habían quedado, se establecieron allí, donde habitan hasta el día de hoy. Primer libro de Crónicas, capítulo 5. Descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser su gobernante, la primogenitura pasó a José. Estos fueron los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Jezrón y Carmí. Los descendientes de Joel en línea directa: Semaías, Gog, Samí, Micaías, Reaías, Baal y Beerá, jefe de los rubenitas. A este último se lo llevó cautivo Tiglat Pileser, rey de Asiria. Esos fueron los parientes de Beerá, según los registros genealógicos de sus familias: Jehiel, el jefe Zacarías, y Bela, hijo de Asás, hijo de Semá, hijo de Joel. Bela habitó en Aroer, y su territorio se extendía hasta el Nebo y Baal Megón. Por el oriente se extendía hasta el borde del desierto que colinda con el río Éufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la tierra de Galaad. En el tiempo de Saúl le declararon la guerra a los agarenos, los derrotaron y se establecieron en la región oriental de Galaad. Estos fueron los hijos de Gad que habitaron frente a los rubenitas en la región de Basán hasta llegar a Salca. Joel fue el jefe de Basán, el segundo Safán, luego Hanai y Safat. Sus parientes, según sus familias patriarcales, fueron 7 en total: Micael, Mesulán, Sabá, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Esos fueron los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Joroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Yadó, hijo de Bus. El jefe de sus familias era Ají, hijo de Abdiel y nieto de Guiní. Estos habitaron en Galaad, en Basán y sus aldeas, y en todos los campos de pastoreo en Sarón hasta sus confines. La genealogía de ellos se registró
en el tiempo de Jotán, rey de Judá, y en Jeroboam, rey de Israel. Los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44,760 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Getur, Nafis y Nodab. Y como confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate, y él los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Se apoderaron de su ganado, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 burros, y capturaron a 100,000 personas, a muchas de las cuales mataron, porque Dios estaba con ellos. En ese lugar habitaron hasta el tiempo del exilio. Los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosos y se establecieron en el país, desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isí, Eliel, Asriel, Jeremías, Odobías y Yadiel. Todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales, pero fueron infieles al Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Este deportó a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalaj, Jabor, Jará y el río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Vamos a leer el comentario. El carácter generoso de Dios y sus bendiciones son inmutables. Dios tiene el control definitivo de la historia, su llamado y sus dones son irrevocables. En el Nuevo Testamento se cumplió aquello que comenzó en el Antiguo. El cronista traza la historia de Israel desde sus comienzos. Dios es soberano, la guerra era de Dios. ¿Significa esto que somos simples peones de un juego de ajedrez? ¿Somos simples piezas movidas alrededor del tablero de ajedrez de Dios sin ninguna opción o libre albedrío? De ningún modo. Dios te incluye en sus planes. Tus acciones marcan la diferencia, ya sea para bien o para mal. Actos que deshonran. Nuestras acciones pueden hacer que perdamos la bendición de Dios. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Perdió una gran herencia porque no pudo controlar sus deseos. Joyce Meyer escribió acerca de estos versículos. Pídele a Dios que te ayude a percibir lo que es verdaderamente valioso y a no permitir que la lujuria de la carne o tus emociones te hagan perder una bendición. Persona de honor. Jabez, por otra parte, era un hombre honorable. La oración de Jabez marcó la diferencia. Oró al Dios de Israel diciendo: «Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que hagas y líbrame de toda dificultad que me cause dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. Esta no es la oración más altruista de la Biblia, sin embargo, Dios la respondió. Jesús nos enseñó a orar en estas, entre otras cosas, para que nos diera hoy nuestro pan cotidiano. Nuestra primera preocupación debe ser la gloria de Dios, su reino y su voluntad, pero no está mal también pedir la bendición, la presencia, la protección y la sanación de Dios en nuestras propias vidas. Del mismo modo, Dios le dio a su pueblo la victoria. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate y Dios los ayudó. La batalla era de Dios y Él tenía el control definitivo, pero sus oraciones marcaron la diferencia. Señor, gracias porque mi llamado es irrevocable. Gracias porque la batalla es tuya. Gracias porque mis oraciones hacen y marcan la diferencia. Señor, te pido hoy por las batallas que enfrento. Pipa añade sobre 1 Crónicas 4, 9 al 10 la oración de Jabez. Probablemente hago demasiadas oraciones por mi familia y por mí. La oración de Jabez también suena egocéntrica, sin embargo, Dios parece haberla respondido. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Puedes tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios y para orar. También te animo a compartir este devocional con alguien que consideres que puede ser de bendición. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Hasta mañana.